Vamos a pasar de... Bien, sí, ingeniero, aquí estamos ya, el ingeniero José Israel Cuello con nosotros. No sin antes recordar a ustedes que la Monumental de Seguros, con su nueva sede en la avenida Piqui Lora, número 1 de Santiago de los Caballeros, pone a su disposición una amplia gama de productos para individuos y personas. Para personas y empresas, el mejor servicio en centros médicos, farmacias, laboratorios y talleres afiliados. La Monumental con sucursales en toda la República Dominicana para su máxima comodidad, garantizando servicio confiable, brindando tranquilidad con respuesta inmediata en momentos que lo necesita, sirviendo a sus clientes por más de 30 años con alta calidad en el servicio. La Monumental de Seguros. LIR Comercial, con su descuento de hasta un 65% en mercancía seleccionada, espera por ustedes durante lo que resta de este mes en las tiendas que tienen en todo el país. Para su hogar o negocio, LIR Comercial, todo en cómodas cuotas, precios especiales a nivel nacional. Aproveche los últimos días del gran descuento por liquidación en LIR Comercial, hasta un 65% de descuento en el único lugar donde todos califican. Bien, aquí, ingeniero Cuello, entonces aquí tenemos precisamente temas interesantes con comenzar la conversación de este martes en la mañana. Muy propicio es conversar acerca de la primera semana del presidente Abinader y su gabinete en el gobierno. Semana que ha tenido de todo, incluyendo hasta su primera tormenta. Ingeniero, buenos días. Buenos días, Carlos. Buenos días a todos. Sí, exacto. El ciclón, como inicio de gobierno, tiene dos precedentes en el país, más o menos conocidos. El de Trujillo, que fue largo del futuro y hubo un desarrollo considerable del país. Y el de don Antonio Guzmán, donde también hubo cambios trascendentes, pero ambos terminaron muy sangrientos. De manera que si se ve por lo que pasó, no hay que ser estrictos al respecto. Por lo que pasó, esos son dos elementos que hay que tenerlo en cuenta. Es auspicioso el ciclón porque tensa la capacidad del gobernante, lo obliga a asumir en todos los aspectos, y así fue con Trujillo y está haciendo con el presidente actual. Pero no deseamos que tenga un final sangriento como tuvo don Antonio y como tuvo Trujillo, porque no es el caso. La apertura de las escuelas sigue siendo el gran misterio. Anoche se anunció que la escuela pública hará esfuerzos para abrir en noviembre, mientras la escuela privada está abriendo paso a paso en las dos modalidades, personal e impersonal. Hay que tener mucho cuidado porque la distancia entre la escuela pública y privada se había reducido después de la ley del 4%, tanto que las escuelas privadas más pobres iban ya desapareciendo. Las más calificadas, las más poderosas económicamente, naturalmente, tienen su raíz muy profunda y no es fácil eliminarlas, ni hay por qué eliminarlas. Pero lo que preocupa respecto a la distancia entre quienes pueden pagar una escuela y quienes no pueden pagarla y se ven obligados a recurrir al sistema público. No, ingeniero, también ese distanciamiento se evidencia con la posibilidad de acceso a la tecnología de los sectores los sectores sociales que prefieren una escuela u otra. Porque, como le planteaba yo a Michelle ayer, que le pongan internet a todos los hogares donde hay alumnos de escuelas públicas. Pero si hay un solo equipo, si eso es lo que se puede adquirir al momento de buscar la docencia para todos, una sola computadora para 3 niños, que son los que tienen que tener, pues, hay un asunto de posibilidades también. No, hay elementos técnicos que es necesario abordar inmediatamente. Ahí Indotel tiene su papel. Resulta que ahora para uno ver televisión no basta comprar una televisión.
hay que tener una cajita. Porque solo 2 canales en el país tienen capacidad de llegar a las televisiones convencionales sin cajita. El resto es una tontería, más bien un radio ruidoso que se tiene en la casa. De manera que eso obliga a modificar los reglamentos y los elementos que definen el mercado. Indotel es un instituto que tiene muchos años de trabajo, que fue concebido con mucho tiempo antes de que se diversificara la oferta televisiva y que debe tener en cuenta ahora lo que se necesita para el sistema educativo. Porque si no hubiera requisitos de la cajita, tú perfectamente podrías tener 12 frecuencias, No, vamos José, a decir. no, 12 José, frecuencias pero en de este televisión. momento, perdón, don José, pero en este momento tenemos en el país, transmitiendo por las diferentes vías, a nivel de VHF y de UHF, tenemos un sistema completamente abierto. Lo que pasa es que la gente tiene que poner su antena. Pero No, antena no basta con la antena, hay que tener la cajita. No, la cajita es cuando tú quieres tener el cable, pero el cable internacional, pero los canales que tienen transmisión abierta por el aire, aunque hay 2 o 3 canales que tienen una cobertura 100% nacional, tal vez 5 con Digital 15 y el canal 37, el CDN, pero hay muchos canales que mantienen su plataforma de transmisores en todo el país, con todo y el precio de la luz que usted hablaba, se acuerda hace unos años, de que había puesto casi imposible la transmisión de estos canales. Sí, pero de todas maneras hay que ajustar muchas cosas para que haya 12 frecuencias televisivas disponibles para cada nivel educativo, porque eso reduce la necesidad de equipo de cómputo. O sea, el estudiante puede recibir la clase como si estuviera en un aula. No puede ser interactivo, pero mientras cada estudiante tiene una computadora, que todos los estudiantes de la escuela privada tienen capacidad de comprarla, muchos ya la tenían, se va estrechando esa distancia que es peligroso, porque la oportunidad de saltar a una educación impersonal es importante aprovecharla. Las crisis sirven para crecer o para ser aplastados. Y no debe dejarse aplastar más la educación pública. El avance que se dio construyendo escuelas y formando maestros desde que el 4% se comenzó a aplicar en el manejo del sistema educativo público, como decía, redujo la distancia entre la educación pública y la educación privada. Pero la crisis, si no se maneja con criterio pleno sobre sus posibilidades, puede dar lugar a que esa distancia se amplíe más. Hay que recordar que en el principio de la humanidad solo tenían educación los que podían tener tutores en su casa. La escuela pública es un acontecimiento reciente relativamente en la historia humana. Y la educación universal, o sea, para todos, no ha sido lograda en el país y en muchos países no ha sido ni siquiera abordada. Pero es necesario insistir en que esa debe ser la meta, que la distancia entre los pobres y los ricos no se haga mayor por un sistema educativo diferenciado. Y hay que entender que eso está presente en la situación de hoy. No sé si en noviembre estará listo el sistema educativo en términos de tecnología y de formación como para comenzar la educación pública en noviembre. No importa que se traslade a diciembre, que se traslade a enero, porque eso se compensa luego con las vacaciones. Lo importante es que cuando el estudiante comience a asistir a la escuela, no vaya a aumentarse la distancia entre dos sistemas educativos, cosa que se había ido reduciendo en los últimos años.
En otro aspecto... Don José, sí. una pregunta, y desde anoche cuando vi la información, porque estoy muy involucrado en la parte de la educación y de este plan que tiene el gobierno manejar la educación virtual y a partir de noviembre. Me llamó la atención y dije, le voy a consultar a don José. Este anuncio de invertir alrededor de unos 30.000 millones de pesos, 27.000 en equipo y 3.000 en adecuación de plantas físicas para poder realizar todo esto virtual. ¿Usted cree que vale la pena teniendo, si hubiera sido su decisión, o sea, y ver que como quiera manejar los diferentes grados, las diferentes edades de los cursos de los muchachos, montar toda una estructura, una plataforma virtual diferente? ¿Vale la pena esta inversión o usted hubiera cogido este dinero y lo mete en vacuna en enero y arranque ese año escolar en enero normal presencial? Esos 2 meses, ¿vale la pena esos 30.000 millones de pesos de inversión? Mira, ese es un criterio ya más para establecer opinión, más refinado, vamos a decir. Primero, no hay vacuna. Eso es lo primero. Nadie sabe cuándo va a estar esa vacuna. Y en segundo lugar, el país tiene una reserva en la Organización Mundial de la Salud sobre cualquier vacuna que aparezca para acceder a ella a un precio de nación subdesarrollada, para decirlo simplemente. O sea, hay una posibilidad, tan pronto aparezca la vacuna, de que una cuota adecuada a la capacidad de administración de la vacuna llegue al país sin gran inversión. Habría que ver los costos de aplicación, pero eso es más sencillo. Hay mucha gente que para eso. No es alternativo. Y además, ambas cosas necesitan recursos externos. Hoy el país tiene un déficit de ingresos para los gastos corrientes. De manera que toda demanda extraordinaria de recursos necesita ya que finanzas trabaje un poco. Es otro tema. Dentro de la primera semana del presidente hay algo preocupante. Tengo entendido que ya hay 17 asesores presidenciales nombrados y como que son muchos. ¿Qué es un asesor presidencial? Siempre es específico para un cargo. No es como aquellos secretarios de Estado sin cartera que eran poderosos señores en el régimen de Trujillo y después en otros. Eso se fue diluyendo. Pero los asesores ahora son específicos en salud, en educación, y son como los directos para el debate entre el presidente y los ministros. Pero además son como bateadores designados que están en el logout y que asumen la cartera en cualquier momento. Esa es una práctica que no es aconsejable seguirla. Además, el presidente puede tener 2 o 3 personas de confianza de cierta edad que permita armonizar un respeto y que pueda ayudarlo en la toma de decisión importante. Pero tantos asesores, resulta que hay 2 cosas que han sido medio escandalosas. El desconocimiento del contenido de la ley de electricidad y del destino de la CDE fue un tema de debate en estos días que por suerte Bernardo Castellano, que conoce al detalle todas esas cosas, pudo esclarecer y evitar que se siguiera un rumbo incierto. Porque si la ley no lo dice, habría que modificar la ley para tomar decisiones en el sentido de las cuales se iba. Hay otro elemento. Se designó un director de un instituto de migración para el cual no hay una ley orgánica. Ese instituto no existe en el organigrama. Y es muy importante. Un instituto de migración, no de inmigración. Hay una dirección general de migración, que es otra cosa. Pero un instituto de migración define políticas, tanto de emigración como de inmigración.
Definir políticas de migración significa que destinos se van a seleccionar para inducir al dominicano emigrante y ayudarlo para que vaya a esos destinos, donde puede tener mejores ingresos, donde puede tener mejor formación, donde puede mandar más recursos al país y muchos detalles. Y también cuánta gente debe captar el país de fuera. El país ha perdido muchas oportunidades de inmigraciones valiosas desde la muerte de Trujillo para acá, comenzando por la cubana. Atento a que todos los cubanos que salían eran simplemente gusanos y contrarrevolucionarios. Se puso un valladar que evitó captar para el país una gran cantidad de gente que pudo haberse integrado, como se integraron algunos, pero pudo ser mayor, como se integraron a la educación y a la vida social dominicana los que pudieron llegar. Luego hubo la tragedia argentina más de una vez, la tragedia chilena, hoy la tragedia venezolana, y el país no tiene una política de captación de esos talentos que nunca hubiesen emigrado de no pasar esas lamentables situaciones políticas, pero que si están en el mercado internacional de la migración, deben ser captados para el país. El nombramiento es muy oportuno en cuanto a la persona que se designó, que ha trabajado el tema. Alfredo Lozano ha manejado ese tema en términos teóricos muchas veces, pero es necesario primero crear la institución antes de ponerle un director. Y otro detalle también que fue engorroso probablemente para el presidente fue el rechazo de Ramón Alburquerque al cargo, a la botella que le ofrecieron, porque en resumen él no es un hombre de botellas, él es un hombre que ha sabido asumir muchas responsabilidades, hasta con una mala palabra innecesaria en una ocasión, en que era un jefe de tropa. Bueno. Pero dejar sin funciones a una persona que fue precisamente uno de los autores de proyectos de leyes importantes aún vigentes, incluso en el sector energético, la ley de electricidad de la autoría de Ramón Alburquerque. Entonces, definitivamente uno esperaba algo más en ese aspecto. No, peor es darle una botella, porque ser presidente de un consejo de directores de algo que no trabaja nada, él tenía razón en rechazarlo. Pero además, según su señalamiento público, él había acordado con el presidente asumir una responsabilidad distinta. Por lo menos asumir una responsabilidad, porque sí. ¿Quién estaba ahí? Nadie sabe quién estaba ahí porque eso no hace nada. Y entonces el administrador de eso es un rival político de él. Es Fello Suberví, todavía no ha sido cambiado. Mire, para muestre un botón, mire, no en la administración de Suberví, sino en una anterior de EGI. Yo digo, oye, lo que usted decía, yo vi que pasé por el sur y pasé, de un lado del camino está la hidroeléctrica Los Toros, una pequeña hidroeléctrica, y del otro lado un mercadito que era de tabla y lo hicieron de block, y tiene una plaquita que dice una obra de EGI. Y digo yo, oye, el dinero que produce la energía renovable lo están utilizando para hacer algo que debería hacer función de INESPRE o de otra institución pública. Pero en el caso de CTE hay muchísimas locuras. Hay una dependencia para energía de los pobres, hay otras dependencias. Sí. La unidad de electrificación urbana. Sí. No, rural. Rural, suburbana, sí. Sí. Hay otro tema que debemos tratar hoy, que es el de las elecciones norteamericanas. Ya se produjo la designación de los candidatos, la selección de los candidatos del Partido Demócrata, y en esta semana se ha de definir la postulación, que es una tradición en Estados Unidos, a menos a que el candidato admita su derrota por adelantado y le dé paso a otro, como ha sucedido en fechas recientes. Pero no es el temperamento del señor Trump de reconocer
que puede perder las elecciones. Él es un batallador y él pelea hasta cuando no hay que tirar los guantes. Es altamente agresivo y será postulado en unas condiciones muy difíciles. Ha perdido la batalla de la pandemia, mantiene la batalla económica viva sobre la base de una emisión imponderable de recursos al cual tiene acceso a través de la Reserva Federal, que consiente todos sus desvaríos. Pero este es un momento en que todos los países están en un proceso de endeudamiento que luego dará sus consecuencias. ¿Y la batalla racial no le afectaría a él en su...? Ese es otro factor que también está perdiendo, el manejo de la batalla racial. Incluso en su propia familia, ya una sobrina escribió un libro y ayer la hermana mayor, ayer o antier, la hermana mayor, que no había sonado nunca, dice, ha emitido juicios sobre él de mucho menosprecio. Todo eso le hace mucho daño. Steve Bannon fue el primer asesor político de Trump y fue el primero el que manejó la campaña electoral de él. Ha sido detenido por un fraude, un presunto fraude en la construcción del muro de México, con México. De manera que todos esos factores hacen que sí, él puede ser elegido porque es la tradición que un presidente que tiene opciones para 2 periodos no se retire, a menos que él por su propia cuenta lo haga. Él va a colocar al Partido Republicano en una difícil coyuntura porque esta vez no puede ganar las elecciones. Sencillamente no puede ganarla, no tiene tiempo para modificar la cuesta abajo en la rodada que ha significado su gestión. Bueno. Él ganó precariamente, ganó en la segunda instancia de la medición del voto de Estados Unidos y ahora ha fracasado. Ha fracasado como gobernante. Sus vínculos con el despotismo internacional, su simpatía por el despotismo internacional y los déspotas, también le hace daño a cualquier presidente norteamericano, porque esa no es la vida interior norteamericana, no se caracteriza por eso. Bueno, José, tenemos, ingeniero Cuello, lo relacionado con lo que es el turismo y cómo se ha resentido el país. Esta experiencia de la pandemia no debería dejarnos una lección en cuanto a depender demasiado de un solo renglón de la economía, es decir, de algo volátil a partir de factores locales e internacionales. Mira, no se puede decir que el país depende de un solo sector de la economía. Y eso no, de ninguna manera. Si hay una virtud de la economía dominicana hoy, es la multiplicidad de factores que definen la economía dominicana. Fíjate que hoy el elemento de exportación principal es la minería de oro. El turismo decae por razones que conocemos, pero la minería se mantiene. En las zonas francas hay partes cerradas por la pandemia, pero la parte más importante de las zonas francas en sus exportaciones y un sector relevante en las exportaciones dominicanas en general es la zona franca de productos paramédicos, elementos para los quirófanos y para el manejo de la aplicación médica, en que se especializa la zona franca de Jaina. De manera que ahí tenemos 2 elementos diversificadores de la economía. Hay otro elemento de la economía dominicana que son las remesas, que han crecido en este periodo. Está el oro, los servicios para medicina, los elementos auxiliares de la medicina y las remesas han crecido en estos meses. ¿Qué ha bajado? Ha bajado ligeramente las exportaciones, porque los productos de exportación dominicana son muy puntuales, tienen mercados garantizados
no se depende tanto de la exportación como se dependía antes. De manera que la economía dominicana tiene una característica envidiable para cualquier país de América Latina en cuanto a la diversidad de recursos en el manejo del comercio internacional. Yo entiendo que el turismo puede reactivarse, primero por sus condiciones de enclave. El turismo dominicano tiene una condición de enclave en mar, que hoy es muy importante para los fines del manejo de la pandemia. En general, fue condenado a esa condición de enclave por la distancia entre el turista y el dominicano. Fíjate que el turismo no viene a la zona colonial, no viene a conocer la historia dominicana, viene al sol y la playa y es prácticamente ajeno a la vida nacional. Los que quieren ver el país tienen que salir de ahí. Bien, la condición de enclave está hecha, tiene su conformación, que no debe ser permanentemente así, pero hoy es virtuosa. El asunto de la llegada y las pruebas que debe tener el turista que llega. Y luego se va a su hotel y de su hotel a su playa, que es lo que busca, que es lo que pide, con mínimo acceso y contacto con la población dominicana, tanto para que no la contamine como para que no se contamine. Si el turista es contaminante y no se junta con los dominicanos, no puede contaminar a los dominicanos, pero es lo mismo de no juntarse, pero impide que el dominicano le transmita el virus a ellos. Pero a la llegada debe establecerse un rigor bastante riguroso. Un rigor riguroso es una cacofonía, pero un rigor estricto para evitar que por ahí se renueve una contaminación. Pero ya eso es un problema del manejo del turismo en armonía entre las autoridades públicas del turismo, entre las personas de salud. Hay un buen ministro de salud, hay un buen ministro de turismo, y ellos pueden armonizar esas situaciones para que se comience a recuperar. La situación económica dominicana, lejos de estar mala, no es la peor ni mucho menos de América Latina. Se ha tenido acceso a los recursos internacionales que ha sido necesario acudir, y habrá que ver cómo las nuevas autoridades de finanzas se manejan en una situación que de repente tienen que asumir el mando de un barco en medio de una tormenta. No hay una gran experiencia en el manejo de las finanzas públicas dominicanas en una condición de una deuda tan importante como la que tiene el país, y en el manejo de la deuda y del endeudamiento externo como un factor de desarrollo, cosa que caracterizó los últimos gobiernos. Yo creo que el viernes podemos trabajar otros temas dentro de este espacio. Sí, ingeniero, pero tenemos tiempo para un tema más. Usted nos había comenzado a decir el viernes pasado acerca de el origen y desarrollo del concepto de comezolos. Y precisamente dentro, sí, es interesante de cómo se extrapoló lo que era el estilo de trabajo de un martillo hidráulico, que era un trabajo que en otras circunstancias lo hacía un grupo de personas, un picapedreros haciendo un trabajo de construcción de un paso a desnivel. Pero hay algo con respecto a eso. Yo quiero enfocárselo desde el siguiente punto de vista. Dicen que los PLDistas se alejaron del bochismo y que eso les permitió llegar al poder, tomar un distanciamiento de lo que era quizás una forma, vamos a decir, como acomodarse a lo que era, a montarse en la ola para poder gobernar. ¿Fue quizás ese mismo alejamiento de sus principios lo que también les saca del poder?
Realmente el PLD gobernó muchos años. Quizás el gobierno tan largo como el de Balaguer por Trujillo. Y eso desgasta todo partido político. Pero más que desgaste, se dividió. Si tú tienes el desgaste natural que produce el ejercicio del poder y le sumas una división como la que tuvo, pensar que pudiera ganar era demasiado ambicioso. Sin embargo, fíjate cómo ese concepto del come solo se desvirtúa. El concepto del come solo no salió del PLD mismo en su acción, sino de un acto de los gobiernos, el primer gobierno del presidente Fernández, que en razón de que se acercaban las elecciones no pudo abordar, además de la ubicación de una obra con mucha improvisación, que fueron los pasos a desnivel de la avenida 27 de febrero y de la avenida John Kennedy, que se hicieron en los 2 últimos años del primer periodo del presidente Fernández, que a su vez no podía reelegirse, en consecuencia debía presentar un candidato distinto. Se encargó de Andino Peña de esa obra, se sacó de obras públicas y se encargó de eso con la eficiencia que lo caracteriza. No estaba aprobado en el metro, pero ahí demostró su capacidad de trabajo y en el metro también. Y él recurrió a unas máquinas que no se conocían en el país, que son las que le llaman comesolas, para hacer las excavaciones con una urgencia hija del mundo político. Y es el doctor Balaguer que, frente a las mañas de los PLDistas para no darle la parte que le correspondía a él en la alianza, el que le llama comesolos, porque ya los trabajadores le habían puesto el nombre de comesola a la máquina, ¿cómo se llama? Al taladro. El martillo hidráulico. El martillo hidráulico, exacto, no me luce no saberlo o no recordarlo. El martillo hidráulico que reducía prácticamente a nada la mano de obra directa. Sí. Desde ahí que sale el concepto de comesolo, pero ahora ya se lo apropió el PLD en el ejercicio del comesolismo, ya en el aspecto político. Los dejo con los otros temas que ustedes tienen que tratar hoy. Saludo al doctor Jacín con mucho cariño. Claro. Que se integre con nosotros pronto. Bien. Gracias a usted, ingeniero Cuello, entonces. Tenga usted también muy buen día y gracias por su intervención. El viernes nos seguimos viendo. Con Dios delante.